Muy bien, entonces estuvimos viendo hace rato lo que era la ontología. Ahorita vamos a ver esto de la epistemología, lo que ahorita les comentaba, pero así nada más rapidito. Estuvimos viendo la ontología, que ya vimos que la ontología se define, aquí nos ponen así en resumen, con todo el rollo que nos aventamos. La ontología es el estudio de lo que es y lo que no es. Por eso dice del ser en cuanto ser. Porque no es nada más de lo que es, sino que no es. ¿Por qué estás diciendo que sí es? ¿Por qué estás diciendo que no es? ¿Cómo demuestras que lo que es existe? ¿Cómo demuestras que no es algo que no existe? No, a lo mejor sí existe, pero es algo que todavía no está descubierto. Ah, bueno, pero pues hay que demostrarlo, ¿no? Entonces, esto es la ontología y antes de la ontología, ser existir. Y antes de esto, estética. ¿Qué es la estética? Lo que es bonito, lo que no está bonito, lo que está feo. ¿Quién define eso? ¿Quién define si un objeto es bonito o es feo? Ah, pues hacemos juicios de valor, juicios estéticos, con valores estéticos, ¿no? Entonces, haciendo estas cosas es cuando vamos a definir qué es bonito y qué no. Entonces, rapidito vimos estética y vimos también ontología, ya son palabras que ya no nos deben ser así como que ajenas ni extrañas, ya vimos lo que son. Y ahora lo que sigue es lo último, este tema ya es el último, al menos con esta guía. Acuérdense que mañana también nos conectamos, nada más así un ratito, porque hay que ver unas cosas que yo considero que todavía están pendientes, ¿no? Unas cosas que tienen que ver con el lenguaje formal. Vamos a dar ahí un repaso y también a lo que es historia de la filosofía, un poquitito más a detalle nada más. ¿Qué es epistemología? Episteme. Episteme quiere decir conocimiento. Es la teoría o el estudio del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo lo definimos? Pues como lo que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Ya vimos hace unas sesiones ya vimos lo que era la ética y la moral. La ética y la moral son cosas, costumbres que vamos aprendiendo. Pero la epistemología es parecido, pero es lo que vamos conociendo. Ya sean cosas científicas o cosas que tengan que ver con cultura, todo lo que vamos aprendiendo y lo que vamos conociendo, el conocimiento que adquirimos, cómo es que lo adquirimos, cuáles son sus límites, qué forma tiene. Eso es la epistemología. Estudio o teoría del conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Lo que aprendemos. Y dice, doctrina acerca del origen de las ideas. El origen de las ideas, ya hemos visto que aquí empezamos con los mitos que luego los fuimos haciendo como que ciencia y luego filosofía, pero el origen, de dónde surge el conocimiento, ¿no? La estructura y la validez del conocimiento. Eso es la epistemología, esta es la definición. En el examen les va a venir sí o sí, casi siempre es teoría del conocimiento. Apunten eso, es teoría o estudio del conocimiento. Que siempre son esas dos. La epistemología, como parte del estudio filosófico, se encarga de explicar los procesos que llevan a cabo para conocer. ¿Para conocer qué? Todo lo que yo aprendo, todo lo que yo conozco. ¿Cómo fue que llegué ahí? ¿Qué proceso fue el que yo seguí para aprender matemáticas, para aprender a leer y escribir, para aprender, si se fijan, matemáticas, leer y escribir no son cosas que a lo mejor me enseñaron en mi casa como que eran buenas y malas. Tuve que aprenderlas en la escuela. Hay gente que las aprendió también en su casa, pero ¿cómo las aprendiste? ¿De dónde salió ese conocimiento? Y para estudiar este proceso, pues implica la posibilidad de conocer. Mucho cuidado. Yo le puedo enseñar matemáticas a un niño a lo mejor de 4 años, o de 3, sí se puede. Sí le puedo enseñar matemáticas, pero es muy complicado que le enseñe matemáticas a mi gato. ¿Por qué a mi gato no le puedo enseñar matemáticas? Porque ese gatito no tiene la posibilidad de obtener ese conocimiento, no tiene esa capacidad cognitiva y cognoscitiva que un niño sí tiene, porque pues es de mi misma especie, es un niño como yo lo fui. Entonces es eso, primero la posibilidad de conocer, que esta persona sea apta o ese ser sea apto, ¿no? Oye, ¿de dónde sacaste ese conocimiento? ¿Dónde tiene su origen ese conocimiento del que sea, ¿no? ¿Cuál es la esencia de ese conocimiento? Y luego también las formas, cómo se aprende, cómo se transmite y las diferencias y puntos entre saber y conocer, que no es lo mismo, ¿eh? Al estudiar el conocimiento se han desarrollado puntos de vista psicológicos, o sea, de comportamiento,
lógicos de lo que es viable y no, y acuérdense de ontológicos. ¿Se acuerdan lo que era la ontología? Lo acabamos de ver, ¿eh? Aquí está arribita. ¿Qué es la ontología? Estaba aquí al final, donde decía resumen, el estudio de lo que es y lo que existe. Entonces, esas tres cosas están ahí implícitas, ¿no? Primero, el origen del conocimiento. Hay dos líneas fundamentales para hablar. Esto ya lo habíamos visto cuando estábamos viendo moral y ética. Ya ven que, no, libertad, miento. Cuando estábamos hablando de las acciones y de la libertad, ¿se acuerdan que había gente que decía, no, pues yo creo que esto ya estaba escrito, que eran los deterministas, y unos que decían, no, pues yo creo que nosotros definimos la libertad, pues son los libertarios o los libertarianistas. Y aquí hay dos líneas fundamentales, o sea, como que cada cosa que estudiamos tiene corrientes de pensamiento, ¿no? Esta del origen del conocimiento hay dos. Una es el empirismo y otra es el racionalismo. Son palabras que ya tenemos que estar familiarizados con ellas, ¿eh? Acuérdense que lo empírico es la experiencia. El método empírico es como el método científico, es lo que experimentamos, ¿no? Y racionalismo es que aunque yo no lo haya experimentado, por lógica, por sentido común, lo sé, ¿no? Ejemplo, por si alguien no estaba aquí en esas sesiones. Imagínense que yo digo, oye, si tú pones tu mano en el fuego, te vas a quemar. Sí o sí, eso va a pasar, ¿no? Hay gente que dice, yo tengo que aprenderlo de manera empírica, me tengo que quemar para yo darme cuenta que es cierto, ¿no? Porque lo empírico es la experiencia. Oye, ¿sabes qué? No acerques tu mano al fuego porque te quema. Mira, mira mi mano, ¿ves esta cicatriz? Así te va a pasar a ti si lo haces, ¿no? Eso es un método empírico. ¿Y cuál es el racional? A lo mejor yo nunca acerqué mi mano al fuego para quemarme, pero yo sé que el fuego quema. Sé que el fuego quema todas las cosas y yo soy una cosa que se puede quemar. Entonces, ¿sabes qué? Mira, yo no tengo la experiencia de haberme quemado muy feo, pero por lógica, no pongas la mano en el fuego, ¿no? Estos son dos ejemplos de empirismo. Bueno, un ejemplo de dos formas distintas, ¿no? En el primer término, que es el empírico, sostiene, esto es de Francis Roger y Francis Bacon. Ambos son filósofos positivistas. Esto lo vamos a volver a ver pronto en sociales. Acuérdense que el positivismo es como una corriente filosófica que dice que hay que aprender por medio de la experiencia. Acuérdense que lo hace un francés, Auguste Comte, y aquí a México lo trae, si no me equivoco, lo trae Gabino Barreda. Lo trae Gabino Barreda. Estos son preguntas de exámenes, todas las que les estoy diciendo. Son de sociales, pero como que ya les van a venir, ¿no? ¿Quién lo cree en Francia? Comte. ¿Quién lo trae aquí? Gabino Barreda, durante la época de la República Restaurada. El positivismo, cuidado, no es ser positivo, no es una cosa de, ¿cómo se llama? No es algo de andar motivando gente. Así se le llama a esta corriente filosófica. Ellos afirman que el conocimiento científico es inductivo. ¿Qué significa inductivo? Que tenemos que experimentar, tenemos que llegar, tenemos que usar el método científico, ¿no? Inductivo. El otro es el deductivo. Acuérdense que deductivo es cuando yo deduzco. La filosofía es deductiva y la ciencia siempre es inductiva. Acuérdense de eso. La ciencia experimenta, la ciencia tiene que tener experimentos y la filosofía es deducir. Vamos a deducir dependiendo de cualquier método como la mayéutica. Acuérdense que la mayéutica es este método de hacer preguntas hasta llegar a un punto, pero sin hacer experimentos. Simplemente estamos deduciendo. Entonces, el positivismo dice que el conocimiento científico es inductivo y es correcto, ¿no? Eso lo decía Roger y Francis Bacon. Epicuro, Berkeley y Hume afirmaban que el conocimiento humano se inicia desde los datos sensibles hasta llegar a las ideas abstractas, que también es correcto, ¿no? Bueno, más que correcto, se entiende esto que están diciendo, ¿no? Tiene lógica. Entonces, estamos viendo, esto es empírico. Se fijan, datos sensibles, ¿qué es? La sensibilidad, los sentidos. Y luego tenemos aquí a Roger Bacon, no confundir con este Francis Bacon. Este es Roger Bacon, es otro, ¿no? Francis Bacon, si no me equivoco, ya es de la época moderna, es como de los 1600, 1700, y Roger Bacon es de la Edad Media. Él es de los, aquí sí, él es de los 1200. Ambos hacían cosas parecidas, pero en diferentes épocas, ¿no? Roger Bacon es el mayor reformador medieval. Acuérdense que medieval es Roger. El otro era Francis, el de la época moderna. Es el reformador medieval de las ciencias experimentales. Roger Bacon consideró la experiencia
y no el razonamiento, porque seguimos en el empirismo, ¿eh? Seguimos en el empirismo. Roger Bacon también dice, oye, no, la experiencia no es razonamiento como fuente de certeza. O sea, tenemos que experimentar las cosas, no nada más razonarlas. Y acentúa la importancia de las matemáticas en la búsqueda de las leyes que rigen la naturaleza. Vamos a ver más adelante muchos filósofos matemáticos, porque acuérdense que ya lo he dicho, no hay nada más lógico que las matemáticas. Entonces, por eso vamos a ver que van mucho de la mano. Y aquí vamos a ver también esto que son las causas del error, ¿no? Al inicio de su obra discute las causas del error y las entiende como un ejemplo de una autoridad. ¿El error de qué? Error en el proceso empírico. Un ejemplo de una autoridad frágil y mal asentada, o sea, pues un mal profesor, ¿no? La larga duración de las costumbres, algo que nos enseñan que está mal, que es incorrecto, pero que lo seguimos haciendo por la costumbre. La opinión de un vulgo ignorante. El vulgo, a lo mejor esta palabra ya es muy vieja, ya casi no se usa, pero el vulgo es la gente, el vulgo son las personas. Antes se dividían en dos, que eran, digamos, el clero y la nobleza, que eran como que la primera clase, y luego la segunda clase, que eran todos los demás. Esos son el vulgo. La primera clase hablaba latín, hablaba un latín así como que muy formal, y el vulgo hablaba de una manera informal. El vulgo desarrolló sus propias palabras. En pocas palabras, el vulgo es la gente común como nosotros. Por eso cuando hablamos de una manera no formal, decimos que hablamos de manera vulgar. Vulgar viene de aquí de vulgo, ¿no? Entonces, la opinión del vulgo ignorante, ¿no? En estas épocas, en la época medieval, el vulgo era ignorante totalmente, pues porque no tenía acceso a la información, ¿no? ¿Y qué otra también eran las causas de los errores? Ahora, repito, causas del error del método empírico. ¿Por qué a veces el método empírico falla? Por estos motivos que vemos aquí. Y por último, el encubrimiento de la propia ignorancia en las demostraciones de una sabiduría aparente. Algo que aquí hace mucho la iglesia. Por ejemplo, si alguien sacaba una teoría que iba en contra, pues se tenía que encubrir. No, hay que seguir ignorantes, porque si no, esta gente luego va a pensar de más. Básicamente consideramos que el error surge por no querer llevar a sus últimas consecuencias el espíritu analítico que necesita la ciencia y el querer sustituir una sabiduría falsa que surge de la aceptación de las autoridades, costumbres o creencias del vulgo de las épocas, ¿no? Ignorando lo que la verdadera ciencia que se inicia en la razón y la experiencia. Todo esto es método empírico. O sea que el método empírico se basa en la experiencia. Y si llega a fallar es por una de estas cosas. Y luego aquí tenemos, bueno, aquí tenemos a Bacon, Bacon y la ciencia, ¿no? Como teólogo, este mismo Roger Bacon consideró que la verdad se obtiene por medio de la teología y la fe, porque en la época medieval no es que no hubo ciencia, sino que iba de acuerdo a lo que decía la fe. Pero también establece que la ciencia debe tener métodos específicos y dedicarse a buscar verdades universales, que las matemáticas pues siempre ofrecen, ¿no? Por eso aquí vámonos rapidito, Bacon y las matemáticas. La propuesta de Bacon de incorporar las matemáticas para encontrar resultados veraces en el estudio ofrece un adelanto para lo que sería más tarde el desarrollo de la ciencia moderna, ¿no? En un sentido estricto, las matemáticas deben ir acompañadas de un espíritu experimental, ya que sólo así se podrá conocer suficiente de un fenómeno. ¿Se acuerdan lo que estábamos viendo hace poco de estos signos? Que era P, entonces Q, y aquí había un negativo, a veces había paréntesis. Esto tiene una base matemática, ¿eh? Ahora vamos a John Locke, Berkeley y Hume, de los que ahorita estábamos hablando acá, que ahorita acá los subrayé. Berkeley y Hume. ¿Qué decían estos señores? John Locke, George Berkeley y David Hume. Ellos decían, el empirismo moderno afirma que el conocimiento tiene su origen en la experiencia y no en la razón. Acuérdense, seguimos en el empirismo. Entonces, ¿empírico qué es? Experiencia y no razón. Todo esto que acabamos de ver, si se fijan, son cosas que tienen que ver con lo empírico. Lo empírico es vivirlo, tener la experiencia de haberlo vivido, ¿no? Incorporamos las matemáticas porque tienen también toda lógica, pero ¿cómo hacemos matemáticas? Quienes de ustedes hayan hecho mates conmigo, ¿cómo le hacíamos? Veíamos un problema, poníamos un ejemplo y nos poníamos a practicar, ¿verdad? Y veíamos cuando nos equivocábamos y cuando no, pues también estábamos experimentando, estábamos
haciéndolo nosotros. Entonces eso también va de la mano, ¿no? Y por último, el racionalismo. Acuérdense que son dos, empirismo y racionalismo. Ahora vamos a ver el segundo, este, que es el racionalismo. Racionalismo tiene nada más que ver con una palabra, que es la razón, el razonamiento, que es la segunda opción. Este establece que desde el punto de vista de la metafísica, la razón es la esencia del ser humano. Acuérdense que la metafísica es lo que estudia todo, el todo, ¿no? Y desde el punto de vista de la epistemología, que las ideas son innatas. ¿Qué significa innata? Que nacemos con ella. ¿Se acuerdan lo que era la epistemología? El estudio del conocimiento. Entonces, desde el punto de vista de todo, la razón es la esencia del ser humano. Y desde el conocimiento, que es la epistemología, las ideas son innatas. ¿Cuáles son los elementos del conocimiento? ¿Cómo podemos hacerle para que un ser humano razone y obtenga ese conocimiento, que ya vimos que es la epistemología? Necesitamos un sujeto cognoscente. ¿Se acuerdan que ahorita vimos esta palabra? Cognoscente, o sea, que tenga la capacidad de aprender cosas, que tenga una capacidad cognitiva y cognoscitiva, o sea, que pueda aprender y desarrollar ideas. Un objeto por conocer, ya sea hasta tenemos a la persona, que es el sujeto, y al objeto. Y por último, la relación recíproca e indisoluble, aquí está, entre la cosa que es el objeto. Ah, no, perdón. Aquí dice cosa y objeto. Ah, sí, es que sí, está bien, está bien. Es el sujeto cognoscente, aquí está es el sujeto, y luego la cosa que es el objeto. Esto que vemos aquí, esa mezcla, y como obviamente dice que hay una relación recíproca e indisoluble. Aquí también debería ser así. Hay una relación. ¿Qué significa recíproco? Que va para allá y va para acá. Que lo que va para aquel lado también se me regresa. Recíproco es que es parejo. Indisoluble, que no se pueden desprender uno del otro. Eso es el conocimiento, ¿no? Si yo quiero estudiar algo, yo tengo que estudiar esa cosa. Acuérdense que la cosa es el objeto. Y así como yo estoy estudiando el objeto también va a adquirir como que cierto tipo de cosas que yo le voy a asignar. Para decirlo en términos simples, se debe definir como una cosa. ¿Qué es una cosa? Todo lo que existe, lo veamos o no, ¿eh? No podemos ver el amor, no podemos ver el odio ni la envidia, pero ahí están, existen. En este momento, si quisiéramos saber cuántos ríos hay en México, la respuesta podría ser imprecisa, a menos que tengamos un mapa, un almanaque, ¿no? Pero si nada más lo queremos definir así, como que donde estamos aquí parados sin internet y sin consultar, en la mayoría de los casos la respuesta va a ser imprecisa. Por el hecho de no saberlo, pues los ríos no dejan de ser cosas reales, aunque escapen a nuestra inteligencia, ¿no? Pero si modificamos la pregunta y decimos, oye, ¿cuántos ríos conoces? ¿O cuántos ríos has ido? Ahí la respuesta sí va a ser clara y determinada, ¿no? Por la experiencia. En el momento que el rango de respuesta se limitó a una cantidad específica, ¿no? Esos ríos pasaron de la categoría de cosa a convertirse en objetos. ¿Sí se fijan? Los ríos son cosas. Pero cuando yo hablo de cuántos ríos específicamente ha sido, ya se convierte en un objeto ahora sí, como que de un estudio más específico, ¿no? Y esa relación tiene que ser recíproca y obviamente ya cuando se relaciona también con el sujeto que está estudiando este objeto, es indisoluble. Porque en el momento en el que yo dejo de preguntar por este objeto y voy a otro, ya se rompe como que esta relación, ¿no? En este proceso cognoscitivo, o sea, de las ideas, el sujeto cognoscente, o sea, el que está ideando, el que está pensando, requiere un objeto por conocer, no cualquiera, un objeto por conocer, ya que ambos son coexistentes. Los ríos y nosotros existimos en un mismo plano. Pues el uno sin el otro no puede existir, ya que si alguno de ellos falta, no hay posibilidad de relación. Tiene que haber ríos para que yo los estudie y tiene que haber gente que estudie esos ríos para que haya un estudio sobre esos ríos, ¿no? La función del sujeto es aprender. Cuidado aquí, ¿eh? Vean esta palabra con atención. Es aprehender, no aprender. Tiene una H ahí en medio, ¿no? ¿Qué, qué pasa cuando aprehendemos algo? Es como si lo agarramos y lo sujetamos. Es como si lo acercamos a nosotros. Es como si lo capturáramos, ¿no? Acuérdense de la palabra aprehensivo.
Algo que es aprensivo es algo que hace como que estemos cerca de él, ¿no? Entonces, aprender algo tiene que ver con acercarnos a él. Entonces, el sujeto es aprender del objeto. O sea que tenemos que agarrarlo para estudiarlo. Mientras que el objeto, por su naturaleza, tiene como función ser aprendido por el sujeto. Ya sé que también se puede intercalar aprender y aprendido, sin la H y la otra E, pero aquí aprender es que tenemos que sujetarnos del otro. Y ya me lo acabamos, ¿eh? Tenemos conocimiento cotidiano y conocimiento científico, ¿no? Así rapidito. Cuando somos niños, la primera inquietud que nos surge es explorar el mundo. No nos damos cuenta, pero queremos saber las sensaciones, las texturas de las cosas, ¿no? Un bebé que gatea recorre las habitaciones utilizando los sentidos para explorarlas. Va a aprender a introducir los dedos en los que si los introduce en los contactos de la luz, va a ser doloroso. De hecho, no es doloroso, esto es mortal, pero, pero vamos a suponer que nomás le dé un toque, pues obviamente va a ser doloroso. Que jalarle la cola a un gato, pues también es muy peligroso, ¿no? Pero todo esto son respuestas que estamos obteniendo del entorno que nos rodea, ¿no? Y si quiere obtener una respuesta rápida de sus padres, debe llorar. También es posible que si frente a él aparece un insecto de aspecto repulsivo, no le produzca ningún efecto, pues en su experiencia no se registran prejuicios que comúnmente se asocian a los insectos, ¿no? Con el tiempo, esto es real, ¿eh? Con el tiempo aprendemos a generar una repulsión a los insectos, ¿no? Pero un niño si ve a una araña toda peluda, patona y fea, lo más común es que hasta le llame la atención. Se le puede hacer hasta bonita, le va a llamar, le va a hacer curiosa porque el niño no tiene esta noción de que está fea o de que es algo que le puede hacer daño. Lo mismo con una cucaracha. El niño puede ver un cucaracho y por ejemplo, de niño yo jugaba con ellos, ¿no? Porque pues yo no los veía feos, ¿no? Vamos creciendo, ya no nos gustan, ¿no? Estas experiencias se van acumulando y difícilmente las va a olvidar, pues en cada una hay un aprendizaje, ¿no? Todos nosotros, las cosas que nos gustan o que no nos gustan, tocar, sentir, probar, comer, beber, tiene que ver con nuestra niñez y con ese proceso de aprendizaje, ¿no? Si a lo mejor de niño, de alguna manera inesperada, probamos algo muy ácido, seguramente lo ácido no nos gusta. O a lo mejor con el tiempo después nos puede llegar a gustar, ¿no? Esta actitud ante el mundo no termina, sino que se va incrementando conforme vamos creciendo, pues al desarrollarnos vamos incorporando a nuestra vida todo este conocimiento de sensaciones, ¿no? Entonces, todo esto es conocimiento cotidiano, porque lo vamos aprendiendo con el día a día, ¿no? Este, este bebé al dejar de crecer va a dejar de llorar y va a empezar a pedir cosas que sus padres, pues, que le van a dar, ¿no? Va a impedir, esto es muy importante, va a impedir que sus hermanos menores introduzcan los dedos en los contactos de luz o le jalen la cola al gato, ¿no? Porque él aprendió, él va a aprender, ¿no? Entonces, pues obviamente él va a impedir que ellos lo hagan, ¿no? Se va a convertir en un ser con una historia propia y con una serie de experiencias que le han permitido aprender, ¿no? Ratificando que el hombre es un animal racional. Entonces, esto es conocimiento cotidiano, ¿no? Lo que comúnmente se le denomina vida cotidiana hace referencia a las actividades que realizamos de forma sistemática. Esto es pregunta de examen. ¿Qué es el conocimiento cotidiano? Es el que adquirimos a través de actividades que realizamos de forma sistemática. Lo cotidiano es lo sistemático, como parte de nuestra vida diaria, ¿no? Aquí incluimos todo lo que hacemos para sobrevivir, ¿no? Todo lo que hacemos en el día a día. Si se fijan, nos levantamos a una misma hora, nos bañamos a una hora, cuando nos bañamos lo hacemos de cierta forma, nos secamos de cierta forma, cuando comemos lo hacemos a ciertas horas. Bueno, por lo general, a veces nos andamos ahí, como se dice, nos andamos mal pasando, pero por lo general tenemos una rutina de comer y de dormir. Entonces, es muy probable que una persona se bañe por las mañanas, prepare su desayuno, trabaje de una hora a cierta hora y en un punto decimos, oye, ¿por qué vivimos así? ¿Por qué vivimos de esta forma, no? Estas preguntas van surgiendo y las respuestas van a estar en relación directa con la vida e historia del individuo, ¿no? Cuando un niño se recibe un nombre, cuando un niño recibe un nombre, nacionalidad, religión, hábitos alimenticios, de todo eso, no va a cambiar. Las cosas no van a cambiar, aunque es posible que se modifiquen con los estímulos recibidos de todo lo que rodea al ser humano, ¿no?
O sea que no importa si yo soy de una religión, o si cambio la nacionalidad, o si cambio mis hábitos de todo tipo, yo como quiera tengo ciertas, como que cierto conocimiento, ¿no? Entonces, el saber común que cada hombre posee, surge, ya lo vimos, de la acumulación de experiencias y también de la asimilación de normas morales, que son las leyes. No, 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 no es cierto, no son las leyes, son las normas morales son lo que nos enseñan que está bien y que está mal. Las leyes son otra cosa, sí. Y también de aprender costumbres y tradiciones, todo lo moral, todo lo ético, ¿no? En resumen, el saber común es el aprendizaje que el hombre acumula a lo largo de su vida, los hábitos, las costumbres, instintos y necesidades. Y se clasifican en estos tres niveles: práctico, reflexivo y el sentido común. Aquí ya viene un poquito así como que rápido. ¿Qué es lo práctico y reflexivo? Son los hábitos, porque los hábitos no reflexionamos porque los hacemos, simplemente los hacemos. Oye, ¿por qué cuando me meto a bañar primero no sé ustedes, pero por lo general la gente primero se usa el shampoo en la cabeza y luego ya se enjabona el cuerpo? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué primero no me enjabono y luego uso el shampoo al final? No nos lo preguntamos. Oye, ¿por qué usamos jabón y no usamos otra cosa para bañar? Eso es un hábito y por lo tanto es una práctica irreflexiva. Lo hago porque así me enseñaron, no tengo por qué pensar si es bueno o malo. Y luego también tenemos el práctico reflexivo. Ese sí se regula por el pensamiento. El práctico reflexivo son costumbres que de repente nos cuestionamos y decimos, oye, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Esto por qué lo hago? Y inclusive lo puedo cambiar, ¿no? Esto sucede mucho con ciertos hábitos y con el tiempo lo vamos cambiando, ¿no? Porque nos dejan de gustar o porque entendemos que en realidad no nos hacen mucho bien. Y por último es el sentido común, va de la mano con este último que acabamos de ver aquí. El sentido común se surge en la medida en la que reflexionemos nuestras prácticas, ¿no? Es hacer un juicio de certeza. Oye, mira, pues mi papá tomaba todos los domingos en el patio después de trabajar, ¿no? Yo también empecé a hacerlo, pues cuando tuve edad de hacerlo, porque pues él lo hacía, ¿no? Pero en un punto alguien dice, oye, es bueno aventarme 3 caguamitas cada domingo, porque pues igual y no me hace tanto bien, ¿no? Entonces es un ejemplo de un sentido común. Aquí nos lo están así como que nada más desglosando un poquito más, ¿no? Prácticas reflexivas son los hábitos. Aquí nada más vamos a ver la definición. Aquí dice, se le llama saber irreflexivo a la respuesta mecánica, instantánea que se obtiene ante una situación. O sea, no lo estoy reflexionando, simplemente lo hago porque sí, ¿no? Como ahorita lo que les puse de ejemplo, sentir la cercanía del fuego, eso es un ejemplo de un conocimiento irreflexivo, ¿no? No tengo por qué meditarlo mucho, ya sé que esto me va a hacer daño, ¿no? Esto también es muy bueno, estar frente a un plato de sopa humeante, aunque ni esté tan caliente, por un instinto mucha gente le sopla, ¿no? O también, por ejemplo, cuando cepillamos los dientes, pues evitamos tragar la pasta dental. No sabemos, no tenemos que hacerlo. ¿Por qué no tragamos la pasta dental? No nos hace daño, pero ¿por qué no lo hacemos? Pues porque por una costumbre, ¿no? En consecuencia, el saber práctico y reflexivo se experimenta en actividades que realizamos habitualmente. No las pensamos mucho, simplemente las hacemos. ¿Y cuál es el reflexivo? Es cuando regulamos el pensamiento, ¿no? Este se pone de manifiesto ante la capacidad de, esta es la palabra clave, raciocinio, o sea, razón. La acumulación de experiencias también le permite al hombre evitar repetir posibles errores. En pocas palabras, el reflexivo es prueba y error. ¿Y cómo sé que algo es prueba y error? Por el raciocinio. Ay, Tal es el caso del niño que aprendió a mantenerse a salvo del dolor o del peligro. En la vida cotidiana se toman decisiones que requieren la facultad de pensar. Por ejemplo, el niño que vimos hace rato, ¿no? Que puso allí, quiso meter algo allí al contacto de la luz. Él ya entendió por un proceso de razonamiento que si lo hace le va a dar toques, ¿no? Ir transitando por las calles antes de cruzar la acera en fracción de segundos decidimos si es el momento adecuado. Cada peatón considera la distancia, la velocidad de los vehículos y el peligro al que se expone al cruzar, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos llevó tomar esta decisión? ¿Qué pasará con el peatón que elija un momento inadecuado? ¿No? Las respuestas a estas preguntas son
tienen que ver con las circunstancias. Entonces necesitamos usar la capacidad de pensar y el sentido común. El sentido común simplemente es hacer un juicio de certeza. Este va de la mano con la práctico reflexivo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que el práctico reflexivo tiene que ver con cosas y costumbres que aprendemos y el sentido común es con todo lo que hacemos, todo lo que vamos aprendiendo. Estamos en presencia del sentido común cuando el hombre es capaz de hacer un juicio que tiene su base en su inteligencia. Tan, tan. Es el sentido común. Por eso cuando hay gente que hace cosas muy estúpidas, ¿qué le decimos? ¿No tiene sentido común o qué? Sentido común es pensar, es ser inteligente. El pensamiento logra hacer un juicio de certeza y queda así como un razonamiento verdadero, ¿no? Oye, sí, como la vez pasada, no es tanto decir, oye, la vez pasada que comí algo muy picante me hizo daño. No, simplemente decir, oye, por sentido común, no hay que echarle mucha salsa a unos tacos porque, pues, si le pongo salsa, además me voy a enchilar además. No, no tengo por qué haber probado esa salsa antes ni haberlo hecho antes. Eso es un ejemplo de hacer de sentido común. Em, Esta elección estará determinada por el conocimiento y las experiencias acumuladas como un ser histórico-social, o sea, un ser racional. El hombre va a decidir lo que más le conviene y va a estar convencido de ello en todo lo que haga, ¿eh? En todas las decisiones que va a ir tomando. O sea, que va a elegir los mejores temas al entablar una charla, sabrá cuál es el mejor momento adecuado para hacer un comentario, o bien decide si asiste o falta al trabajo, ¿no? No tiene nada que ver con prácticas. Esa es la diferencia entre el práctico reflexivo y que parece que se parecen un poco, pero esa es la diferencia, ¿no? Aquí también vamos a ver algunas cosas ya antes de irnos, nos falta poquito. Vamos a ver esto de la contemplación. Básicamente, para determinar esto tenemos que contemplar. Si se fijan que al principio, cuando empezamos a ver esta materia, vimos que todo esto surge de la admiración y de la contemplación, ¿no? Aquí pasamos por tres niveles del saber común. Pasamos por tres niveles del saber común, pero en algunos momentos se es capaz de contemplar. Si se tiene por un momento el personaje de Dulcinea, que es del Quijote, se tiene la mejor forma de ejemplificarlo, ¿no? En la primera, perdón, al buscar el texto encontraba dos versiones. En la primera ofrece a Don Quijote de la Mancha, quien adivina una dulce mujer, hermosa, refinada, candorosa y llena de cualidades, mientras que para Sancho Panza la misma mujer es sucia, rústica, fea, una mujer cualquiera, ¿no? ¿Por qué la misma mujer es descrita por dos hombres en el mismo tiempo y espacio de forma tan distinta? Esto sucede porque cada quien la contempla de manera diferente, ¿no? La razón es la percepción que el Quijote contempla. Acuérdense que el Quijote creía que estaba en un cuento, de hadas y él a Dulcinea la veía de otra forma, ¿no? Acuérdense que él a las prostitutas las veía como cortesanas, ¿no? Mientras que Sancho solo se queda con la apariencia, se entiende por contemplar a entrar en comunión total con algo distinto a nosotros, pero sin perder las cualidades que nos hacen ser lo que somos, ¿no? La contemplación implica un juicio que trasciende las formas materiales de penetrar en lo esencial. Contemplar es observar algo y buscar los valores que pueda tener. Y luego, esto ya lo vimos, no me voy a detener mucho. Diferencia entre filosofía y ciencia. Acuérdense que la filosofía es, nada más acuérdense, es deductiva, porque deducimos, y la ciencia es inductiva. Siempre tengan eso en mente, ¿no? La actitud científica se fomenta desde la infancia porque la ciencia ofrece verdades comprobables. Ejemplo, física, química, matemáticas, biología, ¿no? Que tiene un conocimiento confiable, ¿no? Y la filosofía, ya lo vimos, proporciona una interpretación distinta. Y las explicaciones a veces difieren con la ciencia, ¿no? Por eso la gente que estudia filosofía y letras siempre está peleando con los ingenieros. Y la actitud científica amparada en sistemas matemáticos busca siempre llegar a la validez universal, ¿no? ¿Qué hace la ciencia? Esto ya lo conocemos. Yo veo una cosa, esa cosa al definirla se convierte en un objeto y ¿qué hago? La contemplo, o sea que hago una observación y luego aplico el método científico. Esto ya lo conocemos. Hipótesis, experimentación y después de la experimentación, si llega a conclusiones buenas, un descubrimiento, ¿no? Básicamente eso es, ¿no? El proceso científico
En el proceso científico, el hombre como sujeto cognoscente, o sea, que piensa, saca anonimato de las cosas para volverlas objeto de estudio, que fue lo que vimos aquí, ¿no? Agarra una cosa que está anónima y la convierte en un objeto de estudio. ¿Ok? Por eso estas definiciones también aquí apúntenlas, ¿no? Después de hacer eso, ya lo vimos, planteamos contemplamos, sacamos una hipótesis y experimentamos, ¿no? Para alcanzar descubrimientos, ¿no? Aquí apunten estas definiciones o ténganlas claro, ¿no? ¿Qué es una cosa? Todo, todos los seres sabidos y por haber, que se hallen presentes o no entre nosotros, son cosas. Aquí dice seres, pero también son cosas, ¿no? Objeto son las cosas a las cuales ya proyectamos nuestra conciencia y las convertimos en objeto de estudio. ¿Qué es el intelecto? Es la facultad de nuestra conciencia por lo cual es posible conocer. Es el intelecto, es cuando nuestra conciencia nos hace posible conocer algo, ¿no? ¿Qué es la conciencia? Aquí venía arriba, ¿no? Acuérdense que ya lo vimos hace poquito, es el saber concominante. Es que concominante quiere decir que son varias cosas juntas. O sea que es un saber conjunto proyectado hacia el mundo y hacia nosotros mismos, haciendo posible el pensarse a sí mismo, o sea, estar consciente. Por eso se llama conciencia. Intencionalidad de la conciencia es cuando este conocimiento se lo dirigimos hacia algo. Horizonte de comprensión es saber hasta dónde llega. Acuérdense que la epistemología también es el conocimiento y cuáles son sus límites. Oye, ¿esto hasta dónde abarca, no? ¿Qué es la reflexión? Es hacia dónde, es redirigir la atención de un objeto para que éste tenga sentido. Y por último, la esencia. El ser constituye una cosa, lo cual es una cosa en sí misma. La cosa en sí misma es la esencia de algo, ¿no? Lo que hace que esa cosa sea esa cosa. La esencia es lo que define, en pocas palabras. Y esto que está aquí, híjole, ya iba a acabar, se me hace. Bueno, ¿saben qué? Déjenme, les mando otro enlace. Ahorita les voy a mandar otro enlace, ahorita en unos minutos, para terminar con esto. Vamos nada más a ver estas últimas definiciones. Y vamos a hacer el cuestionario que está aquí, ¿no? Es lo último que vamos a hacer. Ahorita nos vamos a un rato, pero les voy a mandar el enlace ahorita en unos 5 o 10 minutillos. No sé si hay antes alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran agregar o hasta ahorita vamos bien. Estamos viendo un montón de términos muy marcianos y muy extraños, pero sí quiero que quede ahí más o menos como claro todo lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, vamos ahorita les mando el siguiente enlace. Ahorita nos vemos en unos minutos.